Pues primero de todo, muchísimas gracias a Más Planeta por organizar un poco esto y a los asistentes también pues por venir. Yo soy Samuel, efectivamente, y formo parte del Espacio Joven de Sociología, que es una asociación de jóvenes sociólogos y politólogos de aquí de Navarra, sobre todo un poco de Pamplona. Sin más dilación, entramos en materia. Ahí está. Vale, los retos de la sociedad multicultural, reflexiones en torno al proyecto común de una sociedad en cambio. Yo, Javier, quería empezar preguntándote un poco acerca de esto de la sociedad en cambio, porque estamos muy expuestos, ¿no?, a discursos en los que el cambio está en todas partes, todo forma parte de la estructura, ¿no? Y quería preguntarte en concreto, ¿qué es una sociedad en cambio en tus términos? Es una pregunta compleja, porque es muy amplia, pero bueno, a ver, una sociedad está siempre en cambio, eso evidentemente. O sea que, bueno, antes de nada, antes de responderte a Samuel, en primer lugar, gracias a Más Planeta, Luis, a Abel, que está por ahí. Es un placer, además, un montón de caras conocidas que hay por ahí, por muchas razones, gente de mi pueblo, gente cerca, gente conocida cerca de mi pueblo, gente de Pamplona, de todos los sitios, de sociología, del espacio joven. Entonces, bueno, muchas gracias. Y es un placer estar aquí, la verdad, porque me comentabas, Luis, antes, y perdona, Samuel, ahora empezamos con el tema, si esto era un tema que me había venido dado o era un tema que había elegido yo. Creo que es imposible no dedicarse a esto si puedes, ¿no? Porque para mí es un tema casi personal, o sea, más allá de la sociología, todo esto que vamos a hablar me interpela de manera personal y de una manera muy intensa en el día a día y en muchas cuestiones de mi vida. Más allá de que yo estoy en una situación que le gustaría a muchas de las personas que han intentado venir a nuestra tierra en busca de oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, pero me interpela completamente y en cada momento. Y he venido con Abel en el coche y teníamos una charla ahora y hemos estado una hora que casi no nos dejamos hablar uno al otro, con lo cual imagínate, ¿no? Respondiendo a Samuel, perdona que haya empezado así. Cualquier sociedad está en cambio. ¿Qué ocurre? Que depende del momento, pues los cambios son más rápidos o no, y sobre todo el tema es que las personas que estamos en ese momento testigos de esos cambios no somos tan conscientes como que cuando luego se ve con una perspectiva un poco más amplia en el tiempo, ¿no? Lógicamente, la sociedad en la que vivimos ahora mismo, en pleno 2025, en pleno siglo XXI, ya agotado el primer cuarto del siglo XXI, que se dice pronto, ¿no? Ha habido muchos cambios, efectivamente, estamos en un momento de mucha aceleración social, ¿no?, a todos los niveles, pero para mí el cambio que ha supuesto, la transformación social que ha supuesto el proceso migratorio del que hemos sido testigos y que continúa, porque evidentemente nos parece que empezó y acabó, ¿no? Continúa, quizá es una de las cuestiones que más nos interpela y que más ha transformado la sociedad. En este caso vamos a hablar de Navarra, ¿no?, porque estamos en Navarra, pero realmente de todo el Estado, con diferentes intensidades, como luego podemos ver si queréis. Entonces, pues para mí el cambio es tremendo, es decir, pasamos de ser una sociedad, simplificando mucho la cuestión, muy homogénea, ¿no? A ver, yo siempre pregunto, hay yo creo que los que me habéis escuchado una vez, esto ya viendo un poco las caras, Samuel, tú no, pero el otro día os lo pregunté, en 1996, ¿quién se acuerda de algo que hacía en 1996? Levantar la mano, más o menos, o podría acordarse, ¿no? Hay una parte por ahí que no se acuerda porque bueno, nacido sí, pero vale. En 1996 me da lo mismo el año 2000, que es más redondo, ¿no? No he traído muchos datos, ni he traído muchas historias, porque creo que es mejor un debate, ¿vale? Y ver vuestra opinión, pero esto sí que me parece ilustrativo. Es decir, en el pleno 2000, me daría en el 96 un poquito menos, en Navarra está la población extranjera y está la población nacida en el extranjero. Luego, si queréis, entramos en debates de cómo se mide, porque hay muchos retos sobre esto, ¿vale? En Navarra en el 2000 había un 1,70% de población extranjera. El 2000 parece muy lejano, pero tampoco tanto, ¿no? En la Ribera un 2,30. La diferencia entre la Ribera y Navarra no era mucha, era poquita. Éramos muy homogéneos, con todos los ingredientes que le podamos echar simplemente a esta situación. Nacida en el extranjero era muy parecido, ¿no? El 2000, que es lo azul, pues teníamos un 3,20,
y 2,70 de población que había nacido en el extranjero. La diferencia, muchos de aquí sois especialistas o habéis trabajado estos temas, ¿no? Población extranjera es la que no tiene nacionalidad española, ¿vale? Población nacida en el extranjero es la que ha nacido en el extranjero, puede tener o no puede tener la nacionalidad española, ¿vale? Se mide de varias maneras. Pues ya veis, es decir, nacida en el extranjero, extranjera ahora en el 2024, los últimos datos oficiales que tenemos, pues en la Ribera estamos ya he puesto la Ribera porque es la zona, digamos, en donde se da la parte más intensa de este fenómeno, ¿vale? Y el resto de Navarra para que lo veáis. Y en Navarra, en términos generales, un poco por comparativa. Ya estamos en casi un 18% de la Ribera de población nacida, población extranjera, y en Navarra un 12,60. Nacida en el extranjero siempre es más, ¿vale? Ya lo veis. Casi una cuarta parte de la población de Navarra ha nacido en el extranjero. Casi un 20% de la población de Navarra ha nacido en el extranjero. Primera cuestión de todo esto. Tenemos que empezar a asumir nuestra propia realidad. Esta es nuestra propia realidad, la que pone el 2024. Somos una sociedad que del 2000 al 2024 se ha transformado enormemente por muchas cuestiones, y una de ellas, de las más intensas, es porque ha venido a vivir a nuestra tierra un montón de gente de fuera, de un montón de países. El año pasado que hice un trabajo sobre la convivencia en Tudela actualmente viven 85 nacionalidades. Bueno, es la realidad que existe, una realidad absolutamente diversa. No quiere decir que en Pamplona también, las diferencias que hay, ¿no? Pamplona es muy urbana, tiene mucha más población, es diferente, pero también tiene el resto de Navarra también, cada uno con sus intensidades, es importante. Pero otra transformación social nos llena de raíz, llega a la raíz de nuestra sociedad, porque además esto es importantísimo. ¿Qué ocurre? Que hay muchísimos retos, ¿no? Entonces, bueno, tú interrúmpeme cuando quieras, porque yo aquí si no puedo... Bueno, simplemente partir de esto. Yo creo que yo llevo muchos años dedicándome a esto, en parte... Ya os he dicho, profesional, pero también personalmente. Hago muchas investigaciones casi voluntarias, porque luego me sirven para mis trabajos, pero un poco por el conocimiento, como hablamos ahora de Abel, de hablar con gente joven, que hablar con gente mayor, migrante, de ver sus perspectivas, de ver lo que piensan, porque esa es la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, simplemente partiendo de esto, el cambio es total. Y parece que en los 2 últimos años nos hemos dado cuenta de esto. Justo. Parece que en los últimos 25... no había pasado nada, estábamos mirando como a la... Bueno, tal, ¿no? Ya nos llevaremos bien. Bueno, es difícil hablar de estos temas a veces, en los ámbitos políticos era un tema que no se quería sacar en muchas ocasiones, no siempre, y ahora de repente esto, pues bueno, pues es nuestra realidad, y la realidad no se puede esconder, para lo bueno y para lo malo, es así. Justo quería preguntarte a ver si en estos 24 años de recorrido, 25, hay un momento clave, ¿no? En el que se puede hablar de cambio estructural como algo, o sea, como ese cambio con mayúsculas, ¿no? Si hay un momento clave. O sea, el proceso migratorio vamos a centrarnos de nuevo en Navarra, ¿no? Pero en general en España tiene varios momentos. Pero lo vemos como un proceso migratorio como continuo, pero que sigue dándose. En un trabajo que estoy haciendo ahora de impacto de la migración en la Ribera, de repente me sorprendo con algunos datos que se intensifica en los últimos años un montón el proceso migratorio. Se intensifica, parece como... ¿no? O sea, esto nos marca una foto estanca de ese momento, pero esto va cambiando. Es decir, esto es el porcentaje de población que hay, pero las inmigraciones y migraciones van cambiando un montón. Quién llega y quién se va, ¿no? Es un proceso... entonces, lo que decías tú, los primeros años, ¿no? del siglo XXI marcan porque ahí llega mucha población, bueno, como ahora, en búsqueda de oportunidades, ¿no? Y muy ligado también a un momento en el que este país necesita mucha mano de obra. Y en ese momento no era tan barata, porque se pagaba bien. Con el boom, por decirlo de alguna manera, de la construcción, que en España se construyeron muchas más viviendas de las que se necesitaban. Ahora pasa lo que pasa, ¿no? Pues de repente necesitábamos mucha gente que trabajara. Entonces, en ese momento, de repente, pues viene mucha gente a trabajar. Yo en esos años, mira, ahí está Chema y ahí está Abel también, pues fui muchas veces a Ecuador por motivos de trabajo y veías a mucha gente que había pasado ya esto.
que había venido aquí en busca de trabajo, que se quería volver por un buen momento, o sea, se veía todas esas migraciones, ahí empieza a haber ese momento. Luego llega, aquí estamos siempre como un toboganes, ¿no? Como en el ciclismo. De repente llega una crisis, parte de esta población se va, llega otra crisis, va viniendo gente, pero evidentemente por muchas crisis que tengamos aquí, siempre, o comparativamente con los países de origen de toda esta población que va llegando, siempre se vive mejor aquí, en algunos términos, ¿eh? Yo ayer hablaba con un chico marroquí y yo le preguntaba, ¿te volverías a Marruecos? No me volvería jamás a Marruecos. La opinión de ese chico, porque aquí vivo mucho mejor, a todos los niveles. Entonces, bueno, no hay un momento, es un proceso. Entonces sí que parecía que hay momentos vinculados a lo económico. Ahora de repente también un momento clave en nuestra historia es la pandemia, el año 2020. Eso se nos ha quedado a todos grabado, ¿no? Es una cicatriz en nuestra sociedad, aunque fueran 3 meses, ¿cuánto fue? No sé, 2 meses que no nos dejaron salir de casa, se nos ha metido a todos aquello en el corazón, ¿no? Entonces, a partir del 2020, en el 2020 por supuesto que como se restringe toda la movilidad, no puede entrar ni salir nadie, es imposible, es el único momento de todos estos años en el que nadie puede salir y entrar, no podía salir y entrar nadie, era imposible. Entonces ahí se para por completo el proceso migratorio, todos los procesos, no podemos salir de casa en esos momentos, pero en cuanto se abre y empieza el proceso migratorio empieza a intensificarse, y en Navarra concretamente, y en la Ribera particular, en el resto de Navarra también, los últimos 3-4 años han sido de un repunte otra vez muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando se da una remodelación tan grande del tejido social, es necesario o es inevitable hacer una comparativa con tiempos pasados, ¿no? Entonces quería preguntarte cuáles son los impactos que tiene este gran cambio. ¿Qué impactos tiene? Vale, sí, si quieres pasar para que tengamos ahí Bueno, esto nos daría para horas y horas, ¿no? Y aquí no he querido traer datos precisamente porque yo creo que muchas veces estamos mercantilizando la inmigración, ¿vale? La inmigración ha tenido un impacto en Navarra, en España, en todos los sitios donde llega, tremendo a nivel económico, y ya está ahí. Y a nivel económico ya no hablo más. Es indudable. Vamos, o sea, no... Como todo, yo puedo decir que esa silla no existe. Pues ya está, lo digo y me quedo tan ancho. Ya está, puedo decirlo. Y alguien me puede dar la razón, ¿no? Una persona de ahí me dice, esa silla no existe. Vale, pues ya está. Pues estamos en un... No sé qué. Lo digo, el impacto de la inmigración a nivel económico es fundamental, pero para mí está siendo un arma arrojadiza ahora mismo. Un arma arrojadiza, porque estamos tratando a la población solamente como mero instrumento económico fundamentalmente de aquellos empleos que esta sociedad nuestra por sí misma entonces no puede cubrir o no podía cubrir. Normalmente empleos enormemente precarizados, pero a la vez enormemente básicos en nuestra sociedad, como, por simplificar mucho, es lo agrícola, lo que nos da de comer, en parte, y los cuidados, lo que nos hace estar tranquilos, por otro lado, pero muchas otras cosas más, evidentemente. ¿Qué otros impactos ha tenido? Pues que de repente recibimos, entendedme la expresión, en nuestra casa, a un montón de invitados que muchas veces no hemos invitado o no somos conscientes de haber invitado, que no conocemos, no sabemos cómo se llaman, algunos no entendemos cómo hablan, cada vez van llegando más, no nos presentamos, no nos preocupamos por saber quién son, nos creemos cosas que dicen de ellos nuestro amigo de al lado en la fiesta, y va llegando cada vez más gente, y seguimos sin hablar con estas personas, pero ellas tampoco hablan con nosotros. Hay gente que sí, y de repente hay ciertas personas estas que vienen que sí empezamos a tener relaciones, pero en general no. Y entonces eso es complejísimo. Nuestra sociedad ha cambiado por completo, ha cambiado cuantitativamente, porque de repente otro impacto es el impacto demográfico. Vamos, otro impacto que también nos pueden decir que no existen o no, ahí está. Rejuvenecimiento, revitalización, crecimiento, Navarra crece solo por la población migrante. La Ribera crece solo por la población migrante. La comarca de Pamplona sí es cierto que tiene otras lógicas, pero también crece en parte por la población migrante. Crece en términos absolutos. En términos relativos, el envejecimiento de la población está siendo paliado en parte por la población migrante, pero no solamente porque llegue más población joven, es que no está llegando población mayor.
Ya veremos cuando la población migrante se envejezca, pero es que a la vez son instrumento para paliar el envejecimiento que tenemos en esta sociedad, o así los utilizamos en parte, sobre todo la población femenina, claro. Entonces, el impacto, por otro lado, impactos de todo tipo, tenemos impactos, bueno, pues, cuando, luego me decís si estáis de acuerdo o no, ¿eh? Pero para mí la inmigración es un problema muy serio, pero no para nosotros, sino para alguien que se tiene que ir de su casa, con su familia, o sin su familia, o solo con una parte de su familia, a un sitio que no conoce, o conoce a alguien, puede conocer a alguien, seguramente tal, a buscarse la vida, porque en su hogar, o en el sitio donde vive o vivía, no se siente a gusto, no está bien, y tiene que buscar una mejor vida. Para mí eso es un gran problema. Es un gran problema por parte de la población, pero es un problema que ha existido y existirá siempre. Entonces, claro, va un poco por ahí. Tú vete marcándome, porque si no... Y otro impacto que es clave en todo esto, y también que no se me entienda mal, porque a veces yo pienso que no se me entiende mal, pero luego me dicen que sí, es que la llegada de población migrante ha empobrecido a la sociedad. Ojo, no en términos cualitativos, sino que esta población, como viene con condiciones mucho más complejas a nivel formativo, a nivel económico, a nivel tal, etcétera, etcétera, de alguna manera se instala en una situación de pobreza que de alguna manera se va cronificando. Y eso es peligrosísimo para nuestra sociedad, no para la población migrante, que también para esa persona que lo es. Es enormemente peligroso para el desarrollo de nuestras sociedades eso. Y no estamos sabiendo paliar eso. Yo, ahora que estoy haciendo el trabajo que te decía de impacto de la población en la ribera, los datos de pobreza infantil, que nadie hable de ese tema, no sé, lo voy a decir, no sé cuánto es en pueblos de la ribera, pero es para que se nos caiga la cara de vergüenza. Ojo, claro, esos datos de pobreza infantil no nos vemos interpelados por ellos, porque entendemos que nuestros hijos no son pobres. Pero son los datos de pobreza. Los datos de pobreza severa están en aumento. Bueno, han bajado un poquito en los últimos años, pero siguen siendo tremendos. Los de 40, los de 30%, los de pobreza relativa. Claro, no vemos, o sea, es increíble, pero es que si hacemos una comparativa entre la población extranjera y la población no extranjera, es insultante. Entonces, estamos ante una población que es pobre, entendedme, de un perfil de pobreza, no toda, hay perfiles y perfiles, y hay sitios y sitios, pero es una característica bastante que tenemos que tener en cuenta, porque luego pedimos muchas cosas y la cronificación de la pobreza es una enorme barrera para muchas cuestiones, para cuestiones de avance en el sistema formativo, en el sistema educativo, que a su vez, y voy tocando diferentes melones que luego podemos abrir y hablar, ese sistema educativo que debiera garantizar, o así nos lo dijeron en su día, cierta evolución en la escala social, por muchas cuestiones, ahora mismo no es posible. Porque no se ha adaptado a esta transformación social, porque no ha sido lo suficientemente rápido para dar respuesta a una situación casi en algunos sitios de alarma social. Por supuesto que esto no es todo, y en muchos colegios hay unas situaciones, y esto no quiere decir que ni la gente, o sea, no se me entienda, yo hablo siempre de gravedad, yo vivo en un pueblo con un 30% de población migrante, en el colegio de mi pueblo mi hija va en un colegio con 71% de población marroquí y no pasa nada, no pasa nada. Hay dificultades, no pasa nada, pero si miramos un poquito más allá, sí pasa. Estamos viendo niños y niñas que en quinto y en sexto primaria están finiquitando su futuro porque no son capaces de avanzar en el sistema educativo. Pero como no son nuestros niños, nos da un poco igual. Es decir, eso para mí es gravísimo, eso es gravísimo. ¿Qué ocurre? Que no nos pegamos por la calle, como dicen por ahí. Esto es mucho más. Para mí esta población, ayer se lo decía a ese chico y se me quedaba mirando con unos ojos que no se lo había dicho nunca a nadie. Digo, tú eres el futuro de la ribera, es el futuro de nuestros pueblos, estos chavales son el futuro de nuestros pueblos. Si este futuro no tiene capacidad de desarrollo por sí misma, no tenemos ni la ribera ni Navarra, ni etcétera. En la ribera estoy hablando de 132.000 personas, no estoy hablando de 2.000. En el resto de Navarra también ocurre esto y luego veremos las diferentes, porque estamos haciendo trabajos también por el norte muy interesantes, por el norte de Navarra, también hay municipios, pero es otros escenarios que afortunadamente son diferentes. ¿Vale? Entonces estamos hablando de que hay una serie de impactos, entre comillas, positivos, como bien puede ser el impacto demográfico o el económico, pero hay otros retos más complejos de los cuales quizás no tomamos responsabilidad sobre ellos.
Bueno, sí, se puede decir que sí. O sea, esto no es cuestión de culpar a nadie, evidentemente. No buscar la Evidentemente, porque culpabilidad. es un reto enormemente complejo, lo que decía, que nos pongamos de acuerdo con toda esa gente que ha venido a nuestra fiesta y encima en situaciones absolutamente diferentes. Claro, tenemos que tener en cuenta que no estas personas que han llegado no son solo números, son personas con su bagaje y que llegan a un momento a nuestro país, en el que nuestro país está en un momento de desarrollo, podríamos decirlo, bastante avanzado a todos los niveles. A nivel económico, aunque nos parezca que no, vivíamos mejor que siempre, luego dirán los hijos de ahora, no, tal, niveles de bienestar en Navarra elevados y una serie de derechos sociales avanzados. A nivel de colectivos de LGTBI+, etcétera, etcétera, de muchas cuestiones. Y de repente viene mucha gente a vivir con nosotros que no tiene ese background, no sé cómo llamarlo, porque la palabra cultural me da mucho miedo. Y entonces queremos que todas esas piezas encajen. Es muy difícil. Pero ahí está la educación. Ahí está el sistema educativo. Luego, que sí, no hay que aprender a sumar en la escuela. Hay que aprender a relacionarse. Para mí es el reto fundamental. sí, luego si quieres hablamos un poco de Sí. tema educación. Has hablado mucho de la realidad de la Ribera, ¿no? Por lo que te toca. Y es cierto que, bueno, en Navarra per se es muy diversa. Dicotomías desde euskera castellano, norte y sur, rural, urbano, y de repente se entromete esta nueva, bueno, nueva entre comillas, un nuevo componente que es el de la migración, que también genera una diversidad y una dicotomía, en cierto modo. Entonces, estaría bien saber un poco cuál es la distribución que se da de la migración en todo el territorio navarro. Sí, yo hablo un segundo antes de que pases. Yo pongo la Ribera en ejemplo no porque yo viva en la Ribera, porque es la situación más intensa que nos mira ante el espejo, es decir, la situación más potente que podemos ver donde se dan mayores retos. Evidentemente, en ningún momento estoy queriendo decir que en el resto de Navarra no se dé, por supuesto que se da, la inmigración se está dando en todos los sitios del mundo y es un proceso continuo, pero es verdad que la intensidad y el perfil migratorio de las personas que vienen es absolutamente diferente, ¿vale? Y luego están las condiciones, idiosincrasia y cultura de cada lugar. Como decías tú, Navarra es diversa a todos los niveles y eso es bueno siempre, pero es que ahora es diversa dentro de la diversidad. O sea, cuando hablamos de que Navarra es diversa, nos viene a la cabeza siempre el euskera. La jota, los dancharis, el no sé cuánto y no sé qué, pero no nos viene a la cabeza otras cosas que ahora es mucho más diversa en otros términos. Es normal, a mí el primero. Pero bueno, pasa un poco Esto está sacado del Centro de Documentación Social. Lo que se ve en blanco es que no hay casi. Bueno, aquí no sé si se ve muy en la graduación de colores, pero evidentemente es lo que hay. Esto es población nacida en el extranjero. Que tenéis los datos, es que tampoco hay que ser muy... ¿no? Es así. En las Bardenas no vive nadie. Bueno. Hay gente que está viviendo hoy en donde puede. Sí, casi. Quiero decir, ahí cuando entramos en términos de debate de vivienda, tenemos que empezar a saber qué pensamos cada uno que es una vivienda. ¿Vale? Se lo contaba Abel, el otro día vi en unas jornadas que tuvimos un profesor, los que sois de sociología o afines lo conocéis, que está por ahí, Iker, que además vino con nosotros, Luis Camarero, que ha trabajado mucho temas de nuevos residentes, nueva población, la población rural, etcétera, etcétera, y quería venir a Castejón, vino a Castejón y quería darse una vuelta. Castejón tiene ahora mismo, vamos a llegar enseguida a los 5.000 habitantes y estamos rozándolos. Hace poco éramos 3.000 y poco. Vale, y entonces, ¿la vivienda qué es? Ahora entraremos en lo que me dices tú, porque me voy por las ramas, pero me parece muy interesante. Pues depende, dimos un paseo, vimos una zona de chalés con piscina, tal y cual, unos chalés, pues tampoco de gente muy rica, de gente que en su día se lo pudieron hacer y tal. Y a 100 metros, una manzana dividida en 19.000 bajeras en los que viven 200.000 familias, a 100 metros, en un pueblo. Evidentemente esta es nuestra realidad, porque estamos viviendo en laboratorios sociales continuos y no pasa nada. No ha robado nadie de esa zona a los chalés, no pasa nada, pero pasa mucho, no pasa nada y a la vez pasa mucho, porque estamos en unas situaciones en las que lo estamos viendo en la calle eso y nadie dice nada, dice sí, no pasa nada, entramos en que claro, y es verdad, es muy complicado, porque si denunciamos a esa persona que está haciendo eso, ¿qué hacen? ¿Echan a estas personas a la calle?
pero estamos permitiendo, bueno, es un debate que yo me genero mucho cuando lo veo, ¿no? Digo, ostras, ahí está mi amigo el que está con los críos en la piscina, y aquí en verano con 42 grados, un montón de niños encerrados porque no tienen dinero para ir a la piscina pública, en sus casas porque no pueden salir hasta las 8:30 de la tarde, de mínimo 3 niños por familia, más la madre, más el padre, más algún primo. En verano ha estado así la gente, no en Castejón, en todos los sitios. Es curioso porque parece una realidad más de la ciencia ficción, ¿no? De esas grandes diferencias de vivienda y de espacios, y va y resulta que no. Que esta realidad, y estos niños van a la escuela con los nuestros. Y son niños con las mismas inquietudes, o diferentes porque tendrán tal, pero eso es lo que está ocurriendo ahora. Y aquí la gente parece que lo grave es que haya no sé, un robo, una violación, un no sé qué, que es grave en sí misma, pero es que no pasa. O puntualmente. Yo estoy hablando que yo digo, o sea, pero eso, o sea, quiero decir, hay que diferenciar el tipo de problemas de que estamos hablando. Para mí estos son problemas absolutamente de raíz. Sí, estructurales. En que en zonas donde ha habido más de 42 grados, más de 15 días seguidos, haya niños que no se pueden dar un chapuzón. Así es, niños y niñas que no pueden ir porque no pueden ir. Pero los niños que pueden ir no se pueden dar un chapuzón, porque vemos encima que si van, miramos con ciertos malos ojos, porque seguramente alguien o los servicios sociales les haya permitido, con un pase como sea, bañarse ese día, ¿no? Es cierto que esto puede ocurrir en todas partes. Es no un ejemplo. En Navarra ni solamente en la Ribera. Yo quería preguntarte un poco las razones, así a bote pronto, de esta distribución tan desigual, ¿no? Y algún tipo de pauta de por qué se distribuye así la migración en Navarra. Esta es una muy buena pregunta, y no tengo la respuesta, ¿eh? No tengo la respuesta, tengo ciertas sospechas. Una es población que viene a buscarse la vida, y en la Ribera tenemos un sector agrícola mucho más potente. Ese es un primer factor, y si vemos, aquí no está la Ribera, pero Ribera Alta, Ribera Baja, toda la parte que tiene que ver con sector agrícola y sector agroalimentario, hay mucha más población, por ejemplo, marroquí, ¿vale? Que se contrata, no se contrata, que trabaja en lo agrícola. Mucha gente que trabaja en lo agrícola. Os animo a que cojáis un día la bicicleta, o los que os guste correr o pasear, y os deis una vuelta por un campo de la Ribera, y no de la Ribera, pero la Ribera, como son extensiones mayores y hay mayor producción, ¿no? Eso es un caso, eso es el principal punto. Hay trabajo no cualificado más fácil, y en el resto también. Y la gente viene y si puede trabaja. Otra cosa es que venga no pueda trabajar porque no tiene permiso para trabajar. Pero si puede trabaja. De todo habrá gente que no, pero como siempre. Luego está el tipo de poblamientos que tenemos en la Ribera. Urbanísticamente grandes y en su día con posibilidad de vivienda, en su día asequible. Cascos antiguos que no vivía nadie, zonas más degradadas que no vivía nadie, o sea, posibilidad de vivienda. Yo siempre lo digo, alguien que vaya a vivir a un sitio va a estar pensando en qué recursos puede tener para vivir, es decir, dinero, fundamental. Pero si no tiene una vivienda, no se puede quedar. O sea, lo principal es tener una vivienda. Yo me quiero venir a Pamplona porque me ha salido un trabajo, y si no tengo una vivienda no me puedo quedar a vivir aquí. Podré ir y volver, pero si no tienes coche, si tú vas a un municipio, tal. Y luego hay otra serie de cuestiones que son más, bueno, pues de comunidades que se instalan en un municipio que de alguna manera llaman que esas mismas personas de esas otras orígenes, comunidades, vayan yendo, porque cuando tú vas a un sitio donde si puedes conoces a alguien que viva en ese sitio. Y luego hay otras cuestiones que no voy a nombrarlas, pero la franja de donde más población migrante hay en la Ribera es todo lo que tiene que ver con la frontera de La Rioja. No sé si lo visualizáis, ¿vale? Es la frontera La Rioja, digamos, Fitero. Por aquí está Fitero, Cintruénigo, Corella, Tudela, Castejón, más o menos Cadreita, Villafranca, Milagro, luego ya Falces, Funes, más adelante la Ribera Alta. Esa es la zona digamos, de Navarra.
y de mucho, o sea, no solo de Navarra, es con mayores intensidades migratorias o sea, Navarra, el sur de Navarra está en niveles del sur de España en temas de migración. Algo muy interesante, por otro lado. El sur, por lo que sea el sur, siempre es el sur, ¿no? Eso no sé por qué es, pero el sur siempre es el sur. En el norte, estamos hablando de que estamos en la comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas más ricas del país, que nos vanagloriamos de eso, afortunadamente, y nos tenemos que sentir enormemente afortunados. Estamos en la ciudad, en Pamplona, ¿no? Que a mí me encanta. Se supone que es de las que mayor calidad de vida tiene, ¿no? De muchos sitios, y tenemos situaciones de pobreza tremendas. Es así. O sea, quiere decir, yo creo que estos son los recursos con los que tenemos que jugar el desarrollo de nuestra comunidad. Entonces, se me había olvidado lo que me has preguntado. Sí. ¿Por qué? Pues yo creo que es esto. Pero en el resto también se da migración. Yo entiendo que no quieres meterte en términos culturales, pero sí que quería preguntarte si crees que en el norte de Navarra, sobre todo, hay mayor, bueno, igual es un poco exagerado llamarlo así, pero un hermetismo cultural o una barrera cultural, no solo lingüística, que, bueno, tiene su doble cara. Otro tema súper interesante que yo hace mucho, este tema no lo había trabajado tanto, pero últimamente me ha tocado trabajar por el norte de Navarra en varios puntos, con varios trabajos, y este es un tema muy interesante. El tema del euskera no como lengua, sino como constructo cultural, ¿no? Porque el euskera no solo es una lengua. En los sitios donde el euskera está instaurado porque es parte de la personalidad de ese lugar, el euskera va más allá de hablar, es una cultura. Hay una cultura euskaldún y todo lo vemos, todos sabemos qué es, aunque no seamos euskaldunes y no hablemos euskera, ¿no? Hay una serie de culturas, muchas cuestiones, las danzas, la manera de entender el mundo, la naturaleza, el olenche, tal, no sé qué tal. Bueno, eso existe, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la lengua sí que es cierto que es limitante para alguien que viene de fuera. Hay población de la que viene de fuera que no sabe castellano. Pero a la vez se dan situaciones complejas de que, esto es una cosa que estoy diciendo yo mucho últimamente, que es que el euskera excluye e incluye. Depende a qué población y en qué momentos de esa población. Un niño que empieza en una ikastola o un centro 03 en euskera, ese niño va a tener mucho más facilidad para ser parte de esa sociedad. Sin embargo, un adulto que llega lo tiene más difícil. Entonces, ahí están dándole muchas vueltas. Están dándole muchas vueltas en los ayuntamientos, en los servicios sociales, en las técnicas de convivencia que hay en varias zonas del norte de Navarra, a cómo hacer esto, a cómo ser conscientes de que esto existe y cómo gestionarlo correctamente, sabiendo que es imposible que todo sea perfecto. Pero a mí lo que me parece interesante de todo esto es que se reflexione, se piense en las debilidades que se tiene como territorio y se intente corregir de alguna manera. Entonces, bueno. Luego, por quitarlo un poco, el carácter problemático o no problemático de la migración, no me refiero en términos de violencia ni nada de eso, sino en términos de gestión y de los retos de los que hablábamos, ¿no? Reside mucho en la cuantía de esa población migrante, es decir, la diferencia entre la cantidad de migrantes que hay en un sitio lo hace más gestionable o menos gestionable. Evidentemente, más gestionable. A ver, si yo la utilizo también, ¿eh? La palabra gestionable es un poco fea para hablar cuando hablamos de población, pero se entiende, ¿no? Yo también la utilizo. Hombre, a ver. En sitios donde hay por decirlo de una manera, un 9 o un 10% de población migrante, la situación es mejor. ¿Por qué? Pues pero no porque la gente no quiera recibir más o menos, sino porque hay menos, o sea, es decir, es más fácil que esa población entre en dinámicas, bueno, de muchos tipos, ¿no? En el momento que sobrepasa un 15, un 20%, yo no digo que sea malo, ¿eh? Yo digo que la situación se complejiza muchísimo, muchísimo. Pero hay otro término que tiene mucho más que ver con eso, que es el de la diversidad. Es decir, para mí es más importante, no sé si más importante, más relevante la diversidad que existe que el porcentaje de población migrante. La diversidad dentro de la población migrante. Claro. No es lo mismo, claro, aquí vemos los porcentajes, pero no es lo mismo una población
en el que el 20% de su población es migrante, de origen extranjero, luego entraremos con los lenguajes, ¿vale? Y que de ese 20% el 90 o el 80, por ejemplo, un caso real, sean marroquíes, que tengamos un quesito en el que el 10% sea de una nata, el 10% de uno, de alguna manera eso facilita un poco más las cosas. No porque la población que sea mayoritaria sea mejor y peor, no, sino porque se entra en otras dinámicas. Se entra en otras dinámicas de convivencia, luego hablaremos del tema de la convivencia. Y porque hay una cuestión que es clave en todo esto, es cómo ve la población que acoge a la población que llega. Que ha llegado, que algunas... El otro día hablaba con otro chico y le dije, ¿tú eres extranjero español? Me dijo, extranjero. Y tenía 27 años. Digo, ¿cuándo viniste? Me dijo, en el 2000. ¿Y de dónde eres? ¿No? Y dije, pues de aquí, de Tudela. Claro, de 27 años y lleva 25 aquí, pero sigue siendo extranjero, ¿no? Entonces, ese es otro tema. La condición de extranjero, la condición de no extranjero, mucha diferencia entre nacionalidades, entre orígenes por muchas cuestiones legales, muchas cuestiones culturales, no solo legales, culturales también, acuerdos. O sea, yo no soy experto para nada en geopolítica, pero esto también es fruto de muchas cuestiones que tienen que ver con temas internacionales, ¿no? Pero que lo vemos en el día a día. Hay mucha gente que no sabe, sobre todo niños y niñas, que no tienen ni idea si son españoles o no. Nadie se lo ha dicho, nadie se lo ha preguntado, no lo saben. No, o sea, eso es una cosa muy curiosa. Y me parece que también el hecho de que una parte tan importante de la población sea extranjera es para reflexionar. Es decir, hay una parte muy importante de algunos municipios que no puede votar. Y ya muchos años aquí. No puede votar. Si quiere como si no quiere. No puede votar. Y algunos llevan 25 años aquí, o algunos, ¿eh? Entonces, eso es para mí cierta anomalía del sistema. Cierta anomalía que haya una población que siga siendo extranjera. No sé si quiere o no, igual quiere seguir siéndolo. El otro día escuchaba una entrevista muy interesante, no sé cómo se llama, pero bueno, este muchacho que es asesor de Vox, que es, no sé si es camerunés o... no me acuerdo. Ya sabéis de quién hablo, no me acuerdo cómo se llama. Es extranjero y no quiere ser... es curioso, porque él decía que... le preguntaban por qué eso no se había nacionalizado si tenía todas las condiciones, ¿no? Llevaba mucho tiempo aquí, hablaba castellano, tenía trabajo aquí, y era curioso, ¿no? No se había querido nacionalizar. Curioso, cuando luego encima defendía una serie de cuestiones del patriotismo un poco raras, ¿no? Pero bueno, que igual hay gente que no quiere nacionalizarse, pero hay gente que no tiene ni idea, sobre todo la gente más joven, de este tema, ¿no? Entonces a mí hay de esas tres partes la diversidad. Y luego hay un tema en todo esto de los desafíos que son los grises. Toda esa población que ahora mismo no sabemos qué es. La segunda generación, por ejemplo. Segunda generación o más de segunda generación que han nacido aquí, son extranjeros muchos o algunos y no saben qué se siente. Se sienten una cosa que no comprendemos. Entonces, Una nueva identidad. claro. Una crisis de identidad. Siempre hablando aquí también de las enormes diferencias que en nuestra sociedad, en todo donde pensemos, entre la población masculina y femenina, ¿vale? Entonces hay unas identidades que no hemos ayudado a cuidar o a definir ni siquiera con el lenguaje. Y esto lo estoy repitiendo mucho. Entonces, hay chavales y chavalas que no saben qué son, no saben qué se sienten, que no se han interpelado por nada. Y eso también para la convivencia o para el impacto de la migración se ve como algo agresivo desde fuera. Pero es que realmente necesitan una identidad. Hace poco estaba diciendo yo que tenemos que empezar a poner nombre a estas realidades. Para mí, estos chavales, porque hablamos, los sociólogos, alóctonos y autóctonos. A mí me detesta esta... Pero cuando hablamos de autóctonos, a nadie le viene a la cabeza, algunos sí, igual a mí no, un chaval marroquí que ha nacido aquí.
No le viene a nadie a la cabeza. Cuando digo la población autóctona de Oyoki, igual en Oyoki no hay muchos marroquíes, ¿no? Pero me da igual, de cualquier otro sitio. La población, por no irme todo el rato a la ribera, la población marroquí de Olite, o sea, la población autóctona de Olite dice no sé cuántos. A nadie nos viene a la cabeza un chico, una chica marroquí. Muchos de estos chicos han nacido aquí. Y si has nacido aquí, independientemente de tu condición administrativa, seas español en el DNI o no, eres autóctono. Es autóctono. Entonces, el hecho de solamente llamar a esta gente autóctonos de origen migrante, porque además a mí me parece de total justicia que se ponga el apellido, porque se tienen que ser orgullosos de dónde vienen, si han venido ellos o han venido sus padres, me parece básico que empecemos a intentar darle vueltas a la cabeza, a poner nombres a realidades que existen, porque si no, más allá de la paja mental que nos hagamos nosotros, estos chicos y estas chicas, desde lo más teórico hasta lo más práctico, no se sienten de ningún sitio. Y no sentirse de un lado, de ningún lado, no verse apelado por lo que tú ves en tu pueblo, es la base que no genera arraigo, que no genera identidad, que no genera lo que digo desde el primer momento, que es el proyecto común de pueblo, de sociedad. Y ahí es donde hay que darle el tema, pero no lo estamos haciendo. Sí, yo no sé yo quién lo tiene que hacer, pero eso existe. Si te parece, ya que va saliendo poco a poco, ¿no? Está ahí. Has hablado de la convivencia y quería preguntarte para ti, que lo has medio dicho, ¿qué es la convivencia? Y en concreto, si es un camino o es una meta, es un proceso, es un objetivo, o ¿cómo lo calificarías? Para mí es el gran reto. Y ahora explicaremos en qué entiendo la convivencia. Por supuesto, este gran reto requiere de unas condiciones que ahora no existen. Y parto desde las condiciones de mayor equidad socioeconómica. Es decir, cuando hemos hablado antes de pobreza, ostras, es muy difícil que alguien que se tiene que devanear los sesos para poder sobrevivir esté pensando en participar en un foro de no sé qué para decir cómo quiere que sea su pueblo, que es muy difícil, yo lo veo un reto, pero luego están otras condiciones, el idioma, que no nos conocemos, no conocemos la cultura, hasta los especialistas, ¿no? Yo estoy todo el día preguntando si ven, el otro día le preguntaba a unos chicos qué ven en la tele, porque es que un día en la cama, no sé por qué me vino a la cabeza, digo, ¿qué verán en la tele? ¿Lo mismo? ¿O verán si es alguien de aquí lo sabe? Cuando cenan, ¿qué ven en la tele? Si ven la tele. Los más jóvenes igual no ven la tele, pero los adultos ven la tele. ¿Qué ven en la tele? ¿Qué celebran? Yo iba un día por mi pueblo, un domingo, y de repente en una calle, todos conocéis los que sois de Pamplona, un poco como la chantrea, ¿no? Las casas baratas de toda la vida. Bueno, ahora vive mucha población migrante en estas casas, no solo, se mezcla mucho. Y veía una familia que estaban fuera de la casa un domingo a las 5 o las 6 de la tarde, sería más o menos, me había ido yo a dar una vuelta y estaba con la música y tal. Había una familia que habían sacado los coches, se llevaban las niñas con unos trajes muy chulos, los chicos también, y ahí había, bueno, no sé, o sea, como una actitud alegre. Y había como dos abuelas que habían salido a ver qué pasaba, ¿no? Lo típico. Y entonces ya pasaba y me dijo, oye, ¿qué hacen? Y digo, pues la verdad es que no tengo ni idea. ¿Qué hacen? Algo bueno, algo alegre están haciendo. Porque la actitud era de celebración, ¿no? Había salido, pues no sé si la chica o se iba a casar, o se había prometido. Es que no tengo ni idea. No tenemos las claves culturales para interpretar qué están haciendo. No yo, la gente en el propio pueblo. A gente que lleva viviendo 20 años a la nuestra. Entonces, digo, no tengo ni idea. Las abuelas, cuando iba yo, fueron a preguntarles, ¿qué es lo mejor que puedes hacer en esta vida? Es preguntar y preocuparte. Y seguramente les invitarían a algo y tal y tal. Y esas abuelas seguramente sientan alegría por lo que está pasando y si hubiera sido algo negativo, negativo. Pero si lo dejas esa barrera que tenemos ahora mismo, no sientes ni frío ni calor. Y esa es la parte que ahora tenemos para la convivencia. Falta de empatía social. Como no sabemos qué pasa, nos da un poco igual. Aún viviendo en el mismo sitio, ¿vale? Entonces un poco pasa esto es un esquema absolutamente básico, pero no quería traer muchas complejidades, y esto es un trabajo que hice hace poco en una ciudad con mucha diversidad de población, con gente
de colectivos sociales, entidades sociales y alguna asociación migrante, ¿vale? Y les preguntábamos, ¿dónde? Qué? Bueno, este es como el esquema muy clásico, ¿no?, de la convivencia, ¿no?, de la convivencia en general. Hay como 3 fases que luego son mucho más complejas todas, ¿vale? Que es la convivencia, que sería a lo que todos tendríamos o que tenemos que desear, que es tener un proyecto común de sociedad donde hay miradas diversas, pero más o menos todos tenemos una base que queremos que ocurra, ¿vale? Y tenemos que, bueno, nos entendemos un poquito de esos. Y ahora es muy diverso, porque antes no, antes la gente más joven, igual aquí no sois conscientes, pero antes veníamos los mismos programas de la tele, escuchábamos las mismas canciones, nos socializábamos igual, o sea, tenemos los mismos ritmos a todos los niveles, eso se ha ido complejizando, que también se une a esto, ¿no? Entonces, bueno, era más fácil todo esto. Entonces está, por ese lado, la convivencia. Hay niveles, la convivencia plena, que lo que decía antes Luis, la interculturalidad, no que haya muchas culturas conviviendo, sino que haya interculturalidad, que la propia sociedad sea intercultural, que el proyecto de sociedad sea intercultural, que el programa de fiestas no siga siendo el mismo desde hace 30 años. Eso es interculturalidad, no el programa de fiestas, sino que la celebración de la fiesta en sí mismo en algo le emocione a toda la población, no solamente al que ha vivido toda la vida o tiene un bagaje cultural. Y eso es un reto. Eso para toda esta gente, para mí, no existe. Existe más una coexistencia, que es vivir en un mismo espacio físico, que puede ser una ciudad o un pueblo. Tampoco tiene por qué haber mayores problemas, pero es como 2 dimensiones, como casi como ¿cómo se llama ahora no sé cómo llamarlo. Vivir en espacios, coincidir en espacios, pero no tener relación. Podemos observar dinámicas sociales del espacio educativo en el que padres y madres llevan a sus hijos a la escuela y es como si estuviéramos en 2 estratos diferentes. O sea, como lo de cuando vemos que, o sea, como si no se estuvieran viendo, ¿no? Estas poblaciones no hablan, no se conocen, no saben cómo se llaman. Una segregación en el espacio, ¿no? Natural. Eso es la coexistencia, ¿vale? ¿Por qué pone eso? Pues porque esos bolos, porque la mayor parte creía que existe hacia la coexistencia, hacia el conflicto, ¿no? O sea, diferentes perfiles migrantes, ¿no? Siempre ya sabéis que existe la cuestión de que la gente que proviene de Latinoamérica se integra más, es como un mantra, ¿no? Un mantra. Evidentemente hay muchos temas que hacen que impacten menos porque tienen un idioma, no sé qué, bueno. Pero ahí está. ¿Qué ocurre? Que conforme vamos hablando, vemos que hay más tendencia. Esto es casi como una consecuencia una cosa de la otra. Si no hay convivencia, la tendencia es hacia el conflicto. Porque la coexistencia para mí es un estado de riesgo. Y no hablo de conflicto, no me refiero a conflicto con una cosa violenta. Para mí un conflicto es que convivamos con una población pobre, enormemente pobre, que nos da igual, es conflictivo socialmente hablando. Para el desarrollo de nuestra sociedad es un tremendo conflicto. Eso para mí es conflicto. Otra cosa ya es una cuestión de violencia que de repente puede haber, lo que decía antes, lo de Torre Pacheco es una absoluta barbaridad porque es una cosa provocada, planificada, eso no sé, o sea, es que si eso fuera lo que ocurre en nuestras sociedades estaríamos aquí matándonos y no ocurre eso. Eso es una cosa que es ojo, que no ocurre, puede ocurrir, ¿vale? Porque yo ya estoy viendo actitudes ahora mismo aprovechando esto y estoy viendo ya actitudes que no había visto nunca en nuestros pueblos, las estoy viendo ya. Entonces, para mí este esquema es básico de tenerlo en la cabeza. Luego está, pues bueno, la convivencia, un nivel de coexistencia o convivencia que es funcional, que es en el que sí igual estamos, compartimos algunos espacios de trabajo, compartimos algunos espacios de educación, vamos un poco más allá de estar solo, ya conocemos algún padre y madre que está en la PIMA ya vamos avanzando un poquito con una población, de repente esta población sí, ¿qué tal? Y bueno, pero esto hay que provocarlo. Es decir, hay que trabajarlo. Esto no ocurre, o no está ocurriendo. Vaya, yo no sé si ha ocurrido antes. No está ocurriendo en nuestros pueblos, en nuestras ciudades.
la tendencia hacia la convivencia, por muchas cuestiones, podríamos entrar después a analizar el porqué o qué tendríamos que hacer. Y hay diferencias, lógicamente, en municipios donde tienen un porcentaje de población mucho menor y les ha venido más tarde y han hecho, imagínate, un proyecto de acogida de esa población entre tal, y encima pone una pancarta, bienvenidos a la gente que viene y tal, pues el que llega se siente mucho mejor, evidentemente. Y si es poca la gente y encima un poco... sí, intentamos que vengan a tal, hablamos con ellos, la escuela hacemos algo, pues va a ser más fácil que en otros sitios, ¿no? Pero para mí esta es la tendencia que está ahora mismo en la sociedad y que tenemos que ser responsables enormemente desde nuestro punto de vista personal, pero de cada uno desde nuestras cuestiones intentar avanzar hacia ello. Y parte de algo tan básico como conocer a la gente. Y nos cuesta poco, cuesta poquísimo en los sitios donde vivimos con tal. Cuesta poco y cuesta mucho. ¿Vale? Yo voy a tomar un café a un bar y el otro día me di cuenta que hay unos señores ahí que van todos los días y no sé ni cómo se llaman. Igual llevan 10 años yendo todos los días a tomar el café o lo que sea. Es que no tengo ni idea cómo se llaman. Los únicos que saben cómo se llaman son, y eso hay ciertas esperanzas, los chicos que juegan al fútbol, que la gente sabe cómo se llaman, porque van a ver el partido y tal, o ahora, porque hay unos cuantos recortadores de vacas que son marroquíes, les encanta y de repente se han convertido como en iconos sociales en los pueblos. El Mohamed es un tío que recorta tal y entonces lo conocen en todos los sitios y este ya no es un inmigrante, ese es Mohamed. Y entonces, bueno, hay algunos espacios de todo esto, pero un poco va por ahí. Pero mira, para mí, pregúntame algo si quieres. Mira, yo hago este esquema, que es también una paja mental que he hecho antes de venir, por no tener esto vacío. ¿Qué es? Esta es la situación que más o menos tenemos ahora. Es decir, cada círculo podría ser una comunidad, ¿no? Reduciendo mucho y poniendo un ejemplo. La grande es la comunidad que acoge. Y el resto son ciertas poblaciones, ¿no?, que han venido de nuestros sitios y que están pululando, ¿no? Algunas tienen un poco más de común con lo nuestro, tal, algunas están por ahí, otras nada, no nos conocemos nada. Y esto es un poco lo que estamos generando. Y cada vez se complejiza eso. Para mí, esto es la convivencia para mí. Que haya mucho más, no todo, porque lo que no podemos pretender es que esos círculos estén dentro del grande. Sí, que no haya una diferencia, ¿no? ¿Lo podemos? ¿El qué? Que no haya una diferencia, o sea, algo que tiene que tener la convivencia es que sí, efectivamente haya una relación, haya un intercambio cultural y a todos los niveles, pero a su vez que no se quede homogeneizada la diferencia, porque también hay un derecho a... ¿no? Eso mismo, pero además a mí lo que me parece más interesante de todo esto es que podemos desearlo. Podemos tener una ideología que intente que no haya diversidad y que la población inmigrante que llegue, con esa palabra tan compleja, se integre. Pero es que aunque lo queramos, es imposible. Se quiere decir, y eso es lo que decía yo desde el principio, que tenemos que empezar a aceptar muchas cuestiones de nuestra realidad social actual. Si no las aceptamos, nos vamos a frustrar. ¿Y qué ocurre con la frustración? Ojo, estamos viendo cómo hay corrientes que se aprovechan mucho de esta frustración. Pero como no nos conocemos, o no conocemos por qué hace el resto las cosas, para mí la interculturalidad es esto. Las partes comunes... igual no está muy bien hecho porque tendría que ser una parte común entre todos y el resto, pero entendedme, las que están fuera del círculo son las partes que cada cultura tiene su manera de pensar, si es una religión, su manera de rezar, su gastronomía, su cuestión. Y la parte que son comunes, para mí, son las que nos han hecho a nosotros y nosotras como sociedad deseable y ha hecho que todos estos bolos vengan aquí y eso lo tenemos que defender. La igualdad, los derechos, etcétera. Tenemos que defender que para todos y todos estos bolitos esto exista. Y que sigamos con las complejidades que tiene todo ello, que sigamos... Eso no quiere decir imponer, porque imponer no vale. No vale imponer, vale proponer estrategias para que todas estas poblaciones que han venido en momentos diferentes sociales entiendan con las generaciones, con el paso del tiempo, que hay una serie de cuestiones que nos hacen o nos han hecho una serie de valores deseables venir, cierta libertad, cierta no sé qué, etc.
Te dice Luis que corras. Tú si me... O sea, que estamos en confianza, me dice, ya o sé, lo que sea. Creo que va a haber un debate interesante. Ya que hablamos eso de multiculturalismo e interculturalismo, ¿no? Quería preguntarte acerca, y retomando un poco lo que habíamos hablado de los colegios, si los colegios son un modelo muy importante para una apuesta hacia ese interculturalismo, porque yo, por ejemplo, trabajo con varios colegios de Navarra y veo que efectivamente, claro, con diferencias y con matices y con pinzas, pero como que hay una gran diferencia entre, o sea, hay mayor cabida a una convivencia dentro de los colegios, es decir, con población joven o niños, y la convivencia o no convivencia de los adultos, como que los colegios se convierten en un espacio de relación y de acumulación de experiencias que genera esa cohesión, ¿no? Hombre, a ver, O sea, que evidentemente, estamos hablando en general, las generaciones no tienen nada que ver. Claro. Ahora, antes no lo he comentado, sigue llegando mucha población del extranjero. Los últimos datos que tenemos de migraciones a Navarra dicen que la mayor parte de las inmigraciones siguen viniendo del extranjero. Es decir, el proceso sigue en marcha, ¿vale? Es decir, que muchas veces estamos pensando en población que ha llegado aquí y se tiene... O sea, esto se va retroalimentando, esto sigue tal. Respecto a la educación, que es lo que comentabas, hombre, evidentemente, los niños que ya han ido juntos a una clase ya se conocen, que ya es mucho, sabe cómo se llaman, muchas cuestiones. Muchos de esos niños saben, tienen capacidad de comunicarse porque tienen un idioma en común, el que sea, pero tienen un idioma en común, que la población adulta es uno de los grandes problemas, sobre todo la población femenina. La falta de idioma para mí es una cárcel absoluta de aislamiento, tremenda. Entonces en los niños eso ocurre. Ya se da cierta empatía, lógicamente. Mi hija, que tiene 9 años, va con los mismos chicos y chicas desde hace un montón y los conoce. Y tiene amigas fuera, con las dificultades que luego tiene de tener una amiga tal, porque tienes que provocar y tal, pero no tiene nada que ver, ya tienes empatía. Pero ojo, ayer lo comentaba en otra cuestión que he tenido, que estaba alguno por aquí, tampoco es la panacea si no se fomenta. Porque y eso lo vemos en muchos colegios, sobre todo en los de mayor intensidad migratoria, que a partir de unos cursos, ya cuando van siendo un poquito más mayores, esas dinámicas de separación se empiezan a dar incluso en los patios. Y tienen su reflejo después en la calle. En la calle estamos viendo cuadrillas homogéneas. La cuadrilla es una palabra que puede sonar a toreo, ¿no? La cuadrilla, o a esa estructura social que tenemos en Navarra, tan típica, Navarra, en el norte de España, ¿no? Que a su vez no lo hemos pensado nunca, pero el que viene de fuera la ve siempre como una barrera tremenda. Analizamos pequeños laboratorios sociales, analizamos las cuadrillas que se crean en la escuela, y las cuadrillas se crean, pero ya no se mezclan prácticamente ahora, ¿no? Y en el momento que tú ya eres una cuadrilla, es difícil que entre alguien más, y sobre todo cuando hay una barrera cultural, etcétera, por medio. Entonces, a lo que me refiero, que eso es, yo pongo una lanza a favor por muchos maestros y muchos profesores que hacen lo que pueden, pero es que estamos teniendo situaciones de un montón, en sitios, ya te digo, de matriculaciones sobrevenidas. ¿Qué es eso? Que matriculan a niños y niñas en marzo. Muchos niños y niñas que vienen, que de repente no tienen ni idea de castellano porque han venido del extranjero. ¡Qué drama tan grande, no para la clase, sino para esa niña que de repente la sueltan ahí en una clase con 30 más y no sabe nada de lo que está diciendo nadie! Y eso está ocurriendo continuamente, no estamos hablando de excepciones, esto está ocurriendo. Entonces la gente dice, yo a mi hijo me lo quiero llevar a otro colegio porque no se avanza o porque no sé qué. No, o sea, es una pantomima. Eso es una pantomima, porque estamos intentando aislar a nuestros hijos de nuestra realidad social que no aceptamos. Y estamos haciéndole a ellos que tampoco la acepten. Lógicamente, hay parte de todo esto, y yo entiendo siempre los razonamientos que tiene la gente para hacer estas cosas. Y los tenemos que comprender, porque a veces son lógicos. Otra cosa es que los respetemos o no o los queramos hacer, pero muchas veces son lógicos y parten de una realidad que existe. Por supuesto, en un colegio donde de repente en la clase te meten a 3 niños que no saben castellano o que tienen problemas fuera y tal,
no sé, estamos como en confianza, te descojonan la clase. Pero no es culpa de esos niños. Y es verdad que esa clase de repente está bueno. Y luego hay profesores, pues que, como todo, nadie, lo social, no se ha instaurado como lo más importante de nuestra sociedad. En nuestra sociedad lo más importante es lo productivo, lo tecnológico, el ingeniero, el no sé cuánto, lo social no. Y esta parte tiene que ver con que, ya Luis te mira, en la escuela, en lo educativo, tiene gente que conozca todo esto. Y los profesores tienen que tener, no solo profesores que hacen todo lo que pueden, tiene que haber otro tipo de figuras que gestionen esto. En los clubes de fútbol, que normalmente son gente voluntaria y hace lo que puede, también tendría que haber un conocimiento intercultural de cómo gestionar esto, porque hay mucha gente que lo hace con lo mejor que puede, pero no conocen. Otro día hablando, que por ahí está, con la técnica de convivencia de Fitero, nunca van los padres que son los más... En Fitero el club de fútbol es el Calatrava y está conformado por un montón de chicos marroquíes y algunos que no son marroquíes, ¿vale? Es el club, la base, luego en adultos ya no tanto. Y los padres no van ni a los entrenamientos, ni se preocupan, ni nada ni tal. Y entonces, desde que el Calatrava le dijo a la técnica de convivencia, por favor vente, estate un día aquí, explícales, van un montón de madres. Tenemos que saber ese tipo de cosas. Y a partir de ahí se preocupa mucho más, lleva las camisetas no sé cómo, tal, va no sé cómo. Las claves culturales que existen de eso, nos gusten o no nos gusten, porque algunas nos pueden gustar o no, son claves para que se vaya creando eso. Y no es tan, o sea, es muy difícil y a la vez no es tan difícil. Vale. Igual, para acabar un poco ya, yo me quedo un poco con lo que dices ahora. De lo que late un poco ahí debajo, me parece que es que para una convivencia es necesario generar experiencias, generar una biografía, que todos los círculos guarden recuerdos y que esos recuerdos pues generen cohesión, ¿no? Es un poco igual una labor que tenemos que generar experiencias. O sea, y generar arraigo. Generar arraigo, que es una palabra que se utiliza como muy a la ligera, pero generar arraigo como parte de esa identidad del proceso de socialización en el que todos tenemos algo a lo que nos agarramos de manera común. Esa es la parte importante. La fiesta siempre ha tenido una parte de todo eso. La podemos ver como algo banal, como algo tal, pero la fiesta siempre ha tenido algo de experiencia colectiva, de ir y sentirnos todos el día del chupinazo, algo que nos identifica, que nos va a agarrar toda la vida para sentirnos de un sitio y que compartimos con los demás. Tenemos un lenguaje simbólico en común. Eso es lo que hace falta que creemos para todos y todas, y eso no existe ahora. Ayer le preguntaba a este chico, les digo, ¿tú en fiestas te vistes de blanco y rojo? No, porque eso no es para musulmanes, me decía. Nadie le ha explicado a nadie eso, nadie ha puesto encima de la mesa. Damos todo tan por supuesto. Ahora, si les explicas que el día, como decía ayer Anto, como he hablado mucho con ella, que es la técnica de convivencia de Fitero, que el día del pañuelo es para todos y es para reconocer que son fiteranos, empiezan a ir más. Porque les has explicado que es una cosa que no tiene que ver con la religión católica, es algo diferente. Ahora, tampoco pongamos siempre el punto de mira solo en la población que acoge, porque tenemos que pedir a la población que llega responsabilidad y ganas de que ese común exista. Que si no, esto es una ecuación entre personas, entre poblaciones, de una complejidad enorme, ¿eh? Entonces, bueno, podríamos estar aquí mucho tiempo, pero... Bueno, pues un placer, la verdad, estar aquí. Ahora sí que queréis, hacemos una ronda de preguntas, incluso debates. ¿Alguien se anima? Yo quiero dos matices. Javi, has empezado a hablar, pero no has dicho lo del tema de La Rioja. Ah, vale. Me interesa, creo que es un dato muy interesante. Y además, sobre algo que no has querido comentar, porque yo sé que te ha generado bastante polémica y que hay que nombrarlo también. Yo creo que es un sitio interesante para hablar. Sí. Y luego también me parece interesante que no se ha hablado de tener en cuenta que la población mayor, sobre todo en la ribera, es musulmana, ¿no? De creencias musulmanas, el papel de la mujer o lo que pasa, ¿no? Siendo mujer y siendo migrante en esta situación. Vale.
Uno, el tema de La Rioja. Sí se observa, realmente eso es así, son datos. Cuando a mí me están grabando me corto un poco. No me he cortado mucho, ¿eh? No me he cortado mucho, pero podría cortarme menos. Es verdad, toda la parte, digamos, fronteriza de la ribera con La Rioja se da la casuística de que es la zona de Navarra con más intensidad migratoria, ¿vale? Los he dicho, Citero, Cintruénigo, Corella, Partituela, Castejón, Milagro, tal. Sin embargo, en el otro lado de la frontera hay mucho menos porcentaje de población migrante, mucho menos. En Alfaro, Calahorra, tal, pueblos. Es verdad que lo de las comunidades autónomas de España es curioso, ¿no? Porque por una frontera, o sea, yo vivo al lado de Alfaro, pero es que no, o sea, hay muchas cosas que nos separan estando al lado, pero somos muy iguales, somos muy parecidos, los pueblos son muy parecidos y tal. Y el sistema productivo, el campo, lo agrícola, etcétera, etcétera, es prácticamente igual. Pero ahí no hay mucha población. ¿Por qué? Bueno. ¿Alguien lo quiere? Es evidente, en Navarra, y no es un tema que para mí sea, porque como se trata tan mal intelectualmente hablando, hay un sistema de ayudas sociales mucho más potente que La Rioja, evidentemente, y eso es importante, teniendo en cuenta que parte de la población migrante no puede trabajar, porque no se le permite, porque no tiene papeles, tiene que vivir de algo, mientras certifica que vive aquí a través del padrón. Y luego estamos en un sistema que se ve en todos los sitios, no en la ribera, en todos los lados, que está aprovechando este proceso migratorio como un recurso económico de primer orden. Alquileres, trabajo, subempleo, alpargatas a 0,010, 0,010. ¿A quién le gustaría coser alpargatas a 0,010? Que luego valen 80, 90 euros. No puedes trabajar en A, no te preocupes, trabaja en B. Cobras la renta, no te preocupes, que tú cobras la renta, pero por debajo tal, y así yo no tengo que... O sea, es un sistema perverso. Empadronamientos. Yo llego aquí, si no te preocupes, vente aquí. Tienes un piso, por decirlo de alguna manera, vete aquí con tus 3 hijos, no te preocupes, te cobro 600 euros, no te preocupes, o 500, que ya sé lo que cobras en la renta garantizada, no te preocupes, que te llega, pero yo no te voy a empadronar. No me vengas que te voy a empadronar porque yo en esta casa de mierda no voy a decir que empadrono a nadie y no voy a declarar este dinero en el IRPF. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces búscate la vida y empadrónate en otro sitio que te van a cobrar 1.500 a ti, mujer, con tu hijo, padre, con tu hijo, y luego vamos a mirar dónde está empadronada la gente y nos creemos la verdad. Creemos que el empadronamiento es así. Es un sistema perverso. Es lo que hay. Y por otro lado, La Rioja también hay, evidentemente, yo tengo colegas de la Universidad de La Rioja que estamos trabajando comúnmente, pero la intensidad no tiene nada que ver. Esto es, Navarra y Euskadi, pues atraen a parte de la población, pues porque es importante también todo esto, ¿no? Y eso, para nada que se entienda como que la gente inmigrante... El otro día decían ahora, que están diciendo esto de te pones un velo y te dan una ayuda. Tú no es mujer, ponte un velo y te dan una ayuda. Es que, o sea, intelectualmente, o sea, no sé, o sea, pero tiene efecto, ¿no? Y lo otro, que la segunda parte que me habías preguntado era, ¿él? La mujer, claro, la mujer, ostras, la mujer. Esto es un tema que me dicen, tú que no tienes que hablar de las mujeres. Digo, vea, pero es que estos días estoy intentando, tengo varias... Claro, yo es muy difícil que pueda hablar en mis trabajos con mujeres, sobre todo marroquíes, ¿no? Es difícil. Es muy difícil, no quieren hablar conmigo, ¿no? No pueden, en muchos casos. Pero bueno, aún teniendo chicas en los equipos y tal que pueden hablar, súper difícil. Hay una parte de todo esto que es la radicalización de una parte del Islam en Occidente. Bueno, leeros varios libros de varias activistas, pero no quiero centrar solo la situación en la población musulmana. El resto, la situación de las mujeres, porque vamos también, lo que hemos dicho al principio, vinculados a unos niveles de pobreza tremendos, a unos niveles formativos bajísimos, a una manera es imposible salir de ese círculo vicioso. Cuando
en España cuando las mujeres empezaron a tener ciertas cotas de igualdad, cuando empezaron a poder tener cierta independencia a través de los estudios, del trabajo, de no sé qué, del empoderamiento, tal. Eso no existe ahí, entonces tampoco podemos pedir. Y luego está un sistema en el que, para mí, la religión tiene un papel diferente al que la religión tenía aquí, o tiene, que es un papel mucho más político. ¿A qué me refiero con papel político? A en que influye mucho más en la toma de decisiones del día a día de las personas, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema de desigualdad bastante potente en todo eso. ¿Por qué no van las niñas a la piscina? ¿O van 4? Este año han empezado a ir más, porque poco a poco, ¿no? Estos procesos, pero claro, no deberían ser tan lentos. ¿Por qué no van? Vale. Pues porque no les dejan. Creo que tenía una pregunta. Bueno, venga. Tres cositas. Digo, para poner en valor las políticas sociales y de integración de Navarra, ¿no? Por ejemplo, en contacto con gente de colegas de Almería y demás, te explican el proceso, ¿no? También de 30 años, un crecimiento exponencial de la población, pero en chabolas, o sea, sin ningún tipo de política Claro. ni social, ¿no? Almería y Murcia, es lo que hay. Esa es otra de las razones por qué quieren venir aquí, porque se vive mejor en general. Pero digo que también o sea, que yo creo que también sí que hay una cierta, o sea, que hay posibilidad de hacer políticas sociales y Navarra yo creo que hay una trayectoria, ¿no? Es una más avanzada, digamos, más desarrollada, más progresista en este aspecto, ¿no? Por muchas mejoras que se puedan hacer, sin ninguna duda, ¿no? Luego, en segundo lugar, el factor diferencial de hace 20 años, que hace 20 años ha podido haber chispas, por ejemplo, en la Ribera, que no han prendido, pero claro, tienes una ultraderecha totalmente organizada y esperando, jadeando a que aparezca la chispa para organizarse. Entonces es un factor de riesgo, ¿no? De riesgo para aquí. Sí. Y luego, en tercer lugar, el comunitarismo, ¿no? Tú que conoces las distintas, un poco conectando con lo que planteaba Abel, ¿no? Sí que hay determinadas sociedades, poblaciones o orígenes que igual tienen una cultura más comunitarista, ¿no? Que eso hace igual que sean más herméticas, ¿no? Tema religioso, por ejemplo. Sí, sí, a ver, no hemos hablado de eso porque no me puedo entrar en todo, ¿no? Para mí es verdad que se están dando pasos desde la administración importantes en empezar a entender la importancia de esto, ¿no? Ahí está Patricia, no quiero decir nada, pero cuando estaba Patricia, y vamos a poner ahí a echar unas flores, se pusieron en marcha las técnicas de convivencia y lucha contra el racismo en los pueblos. Me parece que es la mejor idea que se ha podido tener en muchos años, porque es donde hay que trabajar, con todas las dificultades que conlleva eso, ¿eh? Con todas las dificultades. Pero alguien que se dedica a esto. Hasta ahora no había nadie. Bueno, los servicios sociales bastante tienen, con dedicarse a 50.000 cosas, a la burocracia, a la administración, a la juventud, a lo otro, no sé qué, al que viene con más vulnerabilidad, no sé qué, pero alguien se tiene que dedicar a esto. Hombre, por supuesto, para mí tendría que haber mucho más. Y el sistema de protección social de Navarra, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es estar orgullosos del mismo. Por eso viene la gente, no va la gente donde está mal. Por eso la gente. Y luego sí que es cierto que para mí, hasta ahora, y así lo vemos, la idiosincrasia de nuestra comunidad autónoma con toda su diversidad ha sido mucho más proclive a que viniera gente a nuestro sitio, a nuestro territorio. Yo soy de un pueblo, además, que de por sí es un pueblo inmigrante, de toda la vida. A través del ferrocarril la gente ha llegado siempre. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que ahora la situación... Siempre, a mí me dicen, pero es que dices que la inmigración, y aquí siempre ha habido inmigración de Extremadura, tal. No comparemos. No es lo mismo. Aunque también en inmigración, por supuesto que sí, el que venía tal y el que iba de aquí a otro sitio siempre existió. Los movimientos migratorios son tan viejos como todo, ¿no? Pero, entonces, bueno, a mí ese sistema me parece que es, pues precisamente una de esas partes que son comunes, que tenemos que intentar mantener entre todos, ¿no? De esas que sean parte de nuestro proyecto común de sociedad, seguir manteniendo eso. Y para eso pues tenemos que ser críticos, cómo funcionan las cosas y tal, pero desde el punto de vista de que no las podemos cuestionar, las podemos, no sé, hablar, reflexionar, pero es un elemento clave en nuestra sociedad hoy en día. Por eso vivimos mejor. Sí, Patricia. También el tema de la Ribera y las mujeres, ¿no? Un poco ese contexto.
mujeres de origen marroquí o argelino que llegan a Navarra vienen por reagrupación familiar. Sí. Y eso es un factor muy importante. Eso es un factor muy importante, porque además normalmente vienen cuando ya el hombre vive aquí, vienen a zonas rurales. Y de zonas rurales. Vienen de zonas rurales a zonas rurales, y todo eso influye, no es tanto en la religión musulmana, o sea, yo no pondría tanto el foco en la religión como tal, para muchos factores que hacen que estas mujeres estén más aisladas, que sí, puede ser uno, pero en realidad hay que tener claro de dónde vienen, ¿no? Y cuál es su realidad. Y entonces, el idioma, por ejemplo, ¿no? Para mí es, o sea, es clave, y lo hemos visto en muchos pueblos, ¿no? Citer uno de ellos, por muchos en la Ribera, como el aprendizaje del castellano les abre un mundo que hasta en ese momento no tenían, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, los esfuerzos que se dan son escasísimos para todo el trabajo que hay que hacer. Era un poco por eso, porque poner el acento solo en la religión me parece que es como... Sí, no, a ver. Hay que ver un poco más. Y luego también en la parte de lo que hablábamos de los autóctonos de origen, ¿no? Que me ha gustado bien, autóctonos de origen migrante, un factor que a mí también me parece importante que tenemos que señalar es que nosotros, los autóctonos que no somos de origen migrante, les recordamos continuamente que son extranjeros. No es que ellos no sepan de dónde son porque están despistados, no. Es que les estamos recordando continuamente que ellos son extranjeros, porque donde has nacido, porque, pues si tú eres negro no puedes ser de aquí, tal. Y especialmente, que también este es otro factor, a las personas negras, racializadas, árabes, moras, como las queramos llamar. Porque no es lo mismo, tú antes sí que lo decías, ¿no? No es lo mismo una población o un espacio con una alta población, o sea, con un 30% de población migrante, que una con 15%. Pero tampoco es lo mismo que esa 30% de población migrante venga de Ucrania. Claro. Eso es, el perfil, el origen es clave. Ese factor, que yo llamaría racismo claramente, el factor racista influye muchísimo. Claro, pero además es curioso porque somos mucho más conscientes nosotros desde el constructo de racismo que tenemos que la población migrante, de que hay racismo de este estilo, porque nosotros somos mucho, y debieran ser, o sea, quiere decir, el que viene, o sea, vamos a entrar en muchos temas de estos, ¿no? Pero yo creo que es muy, o sea, esta parte es interesantísima, ¿no? Claro que lo tenemos que poner encima de la mesa, el problema es que estas cosas no se hablan, solo se hablan cuando pasa algo, ¿no? Es decir, no es... El otro día, sí, ahora me venía a la cabeza lo que quería decir, ¿no? El tema del idioma es que, no sé, o sea, es tan básico, pero es que se están dando casos en el día a día de personas que llevan tantos años aquí y están tan aisladas, hablo en femenino porque normalmente es así. El otro día hablando con una persona, además es miembro de Más Planeta, decía, claro, fíjate cómo es, ¿no? El sistema de salud, donde vemos tantos dramas, que hay niños traductores, que tienen que comerse unas situaciones de auténtico drama. Porque la madre no sabe hablar, el padre no va a ir con ella. Algunos sí, evidentemente, que estamos generalizando mucho. Pero tiene que ir el niño, y el niño le tiene que decir a la madre que tiene un tumor, o que tiene en la vagina no sé cómo. Imaginaos esas situaciones. Y voy a más, que a esa mujer la operan, y cuando ya se te llevan y el médico te puede dar unos ánimos o decirte nada, no pueden. Entonces es que claro, o sea, que es tan básico el idioma, o sea, es decir, que los que no, como si, no sé, me parece fundamental. Entonces, pero no estamos poniendo, o sea, no sé cómo decirlo, no es que no haya que poner más recursos y todo eso, no se está poniendo el sistema pero es muy difícil, porque ya digo que sigue llegando mucha gente del extranjero. Esto no ocurre con la población que ya ha nacido aquí, con estos autóctonos inmigrantes que ya tienen por lo menos ese factor a favor comparativo que es el idioma, que es fundamental, y haber estado en una escuela y haber estado con otros niños y aprender una serie de cuestiones importantes, tener la opción de ir al instituto y tal, y los tamaños en la población, en los institutos, en los centros, son fundamentales. El tratar a la gente bien es fundamental,
tener institutos pequeños, tener centros educativos pequeños es fundamental. El Instituto de mi pueblo es una maravilla, lo dice la gente que va. Y hay gente que se lo está llevando porque parece que no sé qué, y la gente que va dice que es una maravilla, ¿por qué? Porque hay muy poca gente. Y se puede tratar tal. Donde está Abel, pues es otra cosa. Es muy difícil, porque lógicamente nuestra sociedad y lo educativo, lo cultural, etcétera, etcétera, pues no... estamos siempre con la rentabilidad, coño, la rentabilidad es la sociedad, ¿no? Por no haberlo leído, ¿cómo están siendo los resultados educativos? Sobre todo, ¿no? Está, digamos, los niños y niñas llegados más jóvenes, incluso nacidos aquí, ¿cómo está siendo su evolución educativa? A ver, yo creo que ha dicho una cosa Patricia importante, ¿no? Que depende del sitio, de la zona y del perfil migrante. En la ribera, y sobre todo la población marroquí, viene de zonas muy rurales, que de base ya traen hablando como los coches, ¿no? De serie lo básico. Entonces, el problema de todo esto no es los niños y las niñas, que tienen unas capacidades tremendas como cualquier niño y niña, ¿no? Aquí te encuentras, cuando hablas con gente, con niñas marroquíes que son las mejores de las clases en muchos sitios por muchas cuestiones. Pero ¿qué ocurre? Que el sistema educativo hoy en día no está adaptado para dar todo el apoyo, no estamos hablando de un apoyo educativo como el tradicional, alguien que no lee tal, es que es mucho más potente que todo eso, ¿no? Entonces, ¿quién sois aquí padres de niños pequeños o madres? ¿Cuántos deberes tienes que hacer con tu hija o hijo en casa? Yo con la mía, es que no sé, o sea, muchísimos. Los niños, o sea, quien ayuda normalmente a la educación de los niños y las niñas son las madres en estas. Si no sabes encima el idioma. ¿Y si encima es en inglés o en euskera? El british, el euskera. En mi pueblo hay modelo, esto podría ser otro melón. En mi pueblo, que es Castejón, que no es un pueblo euskalduna, aunque sí hay una parte de la población que siempre ha sido sensible, se ha hecho lo lenchero desde hace muchos años, hay una asociación potente, se han hecho cosas, hay modelo de euskera. Hay una parte del cole que la clase solo en euskera. Hostia. Pues ahí se dan situaciones muy complicadas. Muy complicadas. Y es y el modelo de euskera no tiene ningún problema, ¿eh? El euskera no tiene ningún problema, ni tiene ningún problema, ni tiene culpa de nada. Pero se dan situaciones complicadas, pero bueno, son puntuales, ¿eh? También os lo digo. Sí, muy complicadas tales que yo también soy de tu pueblo, hay castejoneros autóctonos, por decirlo, que prefieren, sin ser euskaldunes ni conocer, prefieren llevarlo al modelo D que antes que al modelo A, donde hay muchísimos grandes. Es que no lo quería decir con el móvil, pero que me está grabando. Pero yo he oído claramente a gente que dice prefiero a los vascos que a los moros. Eso es un tema que se dice. Sí, claro. Nosotros, yo participamos en un estudio sociológico aquí en el colegio de Putinchuri y esto fue uno de los debates, un melón que se abrió y efectivamente muchas familias contestaron a esta encuesta de esta manera: prefiero llevar a mis hijos a un modelo en el que yo no le voy a poder ayudar a hacer la tarea a mi hijo, pero me quito toda esta parte migrante y grabado, reconocido. Eso es. Y eso es lo que digo yo, que es lo curioso, nos llama la atención porque es tremendo, ¿no? Es una cosa tal, pero es muy poca la gente que lo hace. También os lo digo, ¿eh? O sea, es muy poca la gente que lo hace. ¿Qué tenemos que...? Yo creo que ese es el tema importante también. En el momento, y es un debate sobre todo esos temas tan interesantes sobre la libertad de elegir un modelo educativo o la educación, cuando hay libertad empiezan a darse cosas, tal. Tudela ya no es lo mismo que los pueblos, porque puedes escolarizar a tu hijo en un sitio o en otro y empiezan a darse ciertos retos educativos. En los pueblos alguno se lo lleva, pero no ocurre eso. Entonces ahora estamos teniendo los espacios más interesantes para analizar, para probar, para hacer experimentos que puedan o no funcionar, pero hacerlos en los pueblos grandes, en los pueblos con mucha intensidad migratoria, donde la gente lleva a sus hijos. O sea, el colegio es el colegio del pueblo, y el colegio es un reflejo del pueblo, y el colegio es la fábrica de los adultos del futuro. Y si esa fábrica funciona mal, la sociedad
funcionará mal. En la Ribera lo tenemos, en el resto de Navarra es clave y todo, pero en la Ribera es territorial. Si esto no lo tenemos en cuenta o no asumimos esta realidad, el futuro del desarrollo de nuestra parte y de la comunidad, ¿eh? Y del resto de sitios está finiquitado. Y nos tenemos que dejar de historias de creernos, o sea, ahora con el tema este que a mí, no sé, me parece algo que habrá que decir algo a la gente, de que van a echar a las personas a otro sitio. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Se va a instaurar el estado del terror? Porque para hacer eso se tiene que instaurar el estado del terror. Para echar a la gente de todos estos pueblos que estamos hablando, en Navarra, tiene que haber ejército buscando a la gente por las calles y echándola, investigando si me parece que se puede integrar o no. Es que no contestar eso a otras cosas, no, pero contestar a esto de la poca practicidad que tiene ética, la ética tal, pero es que es imposible. Y encima sería ya no, en el sentido más mercantilista de la palabra, sería un suicidio económico. Pero yo ahí no quiero entrar. Oye, yo quería hacer un par de preguntas. Sí. Bueno, hay una que probablemente no tiene respuesta aquí, pero a mí me inquieta, ¿no? Yo trabajo en secundaria y, bueno, en los aterrizajes... Oye, solo una cosita, perdona, es que no sé a qué edad cierran. Las agrupáis, ¿os parece? En vez de tú responder a las Sí. Sí. Había pedido por aquí Miguel también, aquí. Y vale, vaya. A ver, una tiene que ver con la inclusión del alumnado que llega sin idioma, por resumir rápidamente, ¿no? Porque de alguna manera el modelo de educación inclusiva implica que el alumnado aterrice en el aula desde el primer momento sin prácticamente nada de castellano, porque las aulas de PILE ya son cuestión de centro, si quiere organizar, si no, con lo cual no se organiza porque no hay recursos. Entonces a mí me produce mucha inseguridad que esa sea una opción realmente inclusiva, por mis experiencias personales, pero bueno, no viene al punto. Pero entonces eso, pues, como yo soy ignorante de lo que es más inclusivo y menos, pues me gustaría saber un poco qué piensas de esto. Y luego la otra cosa es qué papel juega la escuela en las vidas de esas personas, en su consideración. Porque ahora mismo se está utilizando, en la medida de lo posible, la puerta de atrás de la FP básica para que prácticamente todo el alumnado migrante que muestra un mínimo interés en asistir a clase, se tira, ¿no? Porque éxito no va a tener. Entonces, con que venga a clase, va, ya entrará en la FP básica y ya está. Y entonces es como que no conseguimos transmitir el valor que tiene, no estamos haciendo nuestro papel, no ya de situarnos en la vida, sino, o sea, de que puedan subir en el ascensor social que no se cree nadie ya, ¿no? Pero como es que si no tienes un título de ESO, realmente, o sea, vas a ser un ciudadano de segunda, o de tercera, o de cuarta, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, o sea, no conseguimos transmitir la importancia. Y no tenemos herramientas tampoco. Yo creo como si, o sea, en lo personal haré lo que sea, pero que como institución, las escuelas, no estamos consiguiendo que quieran venir y que lo vean como una ventaja para ellos, ¿no? Vale. Y ellas. Si queréis agrupamos ahora aquí Miguel y luego Italia. Sí, sí. Bueno, lo primero, agradecerte la charla, con toda sinceridad, creo que tenemos aciertos en ella, esa focalización en los retos de convivencia me parece que es esencial, y desde luego el transmitir también ese mensaje del gran reto que tenemos como sociedad en general en la gestión de las migraciones, pues también me parece que es un acto de realismo que conviene también transmitir con intensidad. Sí. Solo un par de matizaciones. Al principio, una de la parte más, digamos, de tu análisis más estructural, planteabas al principio, quizás un poco con las prisas, la inmigración como problema. Sí, ya sé que sí. Hablaría más de reto que de problema en general. En todo caso, más bien como sociedad, la inmigración sería solución para nosotros más que un problema, sin ningún lugar a dudas. Sin inmigración, totalmente de acuerdo. Nuestros abuelos serían pobres, para empezar, sin ningún lugar a dudas. Y teníamos mucho más problemas. Por lo tanto,
con carácter general de inmigración no es el problema, en todo caso es la solución, y luego sí que hay problemas en torno a la gestión, en torno a eso. Y en relación con eso también, cuando planteabas esa asociación entre inmigración y generación de la pobreza, creo que eso tampoco es... igual me expreso mal, cronificación de la pobreza, pero no en parte. Yo lo plantearía más bien en términos, si miramos la estructura social y miramos la evolución, no ya en los últimos 5 años o 10 años, sino en unas cuantas décadas, en el conjunto de España, cuando se hizo el primer estudio de pobreza en los años 80, había un 20% de pobres. ¿Vale? Hoy seguimos teniendo un 20% de pobres con pues unos 8 millones y pico de personas registradas. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Preferentemente ha habido un proceso de reproducción de una estructura social muy desigual que no la hemos cambiado. No hemos hecho ninguna revolución que nos igualara a todos, ni hemos hecho ninguna reforma en profundidad que redistribuyera los recursos de una forma que superara las desigualdades sociales. Entonces tenemos una sociedad que es más rica en su conjunto, pero que es exactamente igual de desigual, para la expresión, por la misma desigualdad que hace pues 4 o 5 décadas, pero que ahora esos sitios de los pobres los ocupan efectivamente en su mayoría, con una proporción muy alta, población extranjera. Esa forma de ver la cosa me parece que es un poquito distinta. Y respecto del tema de las prestaciones sociales asociadas también al fenómeno migratorio y algunas concentraciones, bueno, yo siempre he sido partidario de estudiar cada cosa efectivamente y entenderla y sobre todo enterarnos de lo que pasa, independientemente de los riesgos que haya de utilización, que además no necesitan datos, hay discursos antimigrantes que no necesitan datos. No, claro. Da igual lo que sea, o sea, da igual. Pero lo que yo sí te diría es que en esos pueblos, y creo que los conozco también un poco, ya soy de la Ribera, el factor es mucho más complejo. Desde luego yo el planteamiento me parece que no es, creo que no es lógico focalizar en una sola prestación, ya sea garantizada, es una parte importante del discurso que hay. Es cierto que un sistema social y de protección social más desarrollado obviamente es atractivo, como fue atractivo también la Europa del Norte para los españoles, no solo porque había trabajo, también porque se vivía mejor y las casas eran mejor que las de los pueblos de origen, y el sistema sanitario también. Por tanto, la percepción es mucho más amplia que una prestación, sin duda. Y en todo caso también hay factores, yo recuerdo por ejemplo que en Fitero y Cintrenio había de los años, justamente de los años locos de la construcción, había toda una serie de promociones de vivienda y de vivienda abandonada en los cascos viejos, que lo que ha sido es después preferentemente ha sido un elemento de utilización, lo que has dicho también de una forma indirecta, ¿no? Por tanto eso ha sido un factor tanto más importante para atraer a población inmigrante a algunos de esos pueblos de los que has dicho, como el hecho de que haya una prestación diferencial por la demanda. Y eso ha pasado, por ejemplo, ¿qué pasaba entre Peralta y Funes? Porque había históricamente muchos más magrebís en Funes que en Peralta en términos comparativos, porque las casas vacías estaban en Funes. El trabajo estaba en Peralta, las casas vacías estaban en Funes, y la gente vivía en Funes y trabajaba en Peralta. Y evidentemente la reacción de la sociedad pues no es la misma. Los de Peralta estaban encantados con los inmigrantes que les generaban riqueza, y los de Funes estaban cabreados porque pues era un elemento que alteraba su convivencia tal como a ellos la entendían, ¿no? Por tanto, yo creo que hay otros factores que tampoco... evidentemente. O sea, conviene no focalizar tanto en una sola prestación. Vamos, no querías... Bueno, si quieres acabamos con las preguntas y os contesto un poco por ahí atrás. Yo voy y sacando un poco del tema del debate, a mí me interesa mucho saber un poco la causa de la migración de las personas con las que estás trabajando, porque yo me imagino que mucho del porcentaje de la población que viene, por ejemplo, de Marruecos, que hablabas mucho, hay un motivo económico, pero ahora hay un debate que está muy activo a nivel internacional, no sé ahora mismo cómo está la situación aquí, sobre el tema de los refugiados climáticos o migrantes climáticos, que evidentemente el motivo migratorio
tendrá que ver con la economía, pero en gran parte es porque los ecosistemas están deteriorándose de tal manera que ya no es habitable como era, y entre los motivos de peso, un motivo de ¿no? Y puede ser, pero no sé si en la zona de la Bardena sería el refugio climático más deseable, ¿eh? A mí me gustaría saber si dentro de las personas con las que estás trabajando estás escuchando que se hable de sequías tan grandes que migran o otro tipo de catástrofes o condiciones climáticas que les están haciendo moverse. Sí, bueno, a ver, respondiendo un poco por partes, ¿no? No sé si hay más, ¿eh? Hay más. Bueno, yo Pero se me olvidan, ¿eh? Si no. Muy rápidas. Una, deciros, a mí me preocupa mucho la parte de la migración, las segundas generaciones. Pues, Perdón, que es que estaba... Las segundas generaciones. Ah. Las segundas generaciones de migración, ¿no? Los niños y las niñas que ahora les pedimos y les preguntamos que de dónde se sienten. Con toda la realidad que estamos poniendo, pues entiendo perfectamente que no lo sepan. Sí, sí. Puesto que aquí tampoco tienen la sensación de sentirse queridos. De tal manera que es una cuestión que también les pasaba a nuestra generación cuando éramos hijos de migrantes, ¿no? Que los hijos de migrantes españoles en Bélgica o en Alemania ni se consideraban alemanes ni que se consideraban españoles, era un limbo. No creo que sea una subespecie nueva, sino que es una falta de capacidad por parte de la convivencia, Por lo tanto, yo creo que antes de hacer la pregunta tenemos que intentar buscar una respuesta, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos darle respuesta? Sí. Yo creo que hay que preguntarse muchas cosas, sí. No, pero bueno, es una reflexión, ¿eh? Sí. Y la otra cuestión que me hace muchísima más gracia es el tema o sea, convivimos con ellos, ¿no? Hay una persona que lleva 25 años que es mi vecino, pero que no vote. No vote, sin convivencia total, absoluta, pero no le damos el derecho al voto. Es decir, todo tiene un límite, ¿no? Entendiendo este concepto un poco hipócrita de lo que entendemos por convivencia, ¿no? Lo cual hace que, bueno, pues que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Es decir, que tampoco quiero, pero que me interesa esa parcela también de la sensibilidad, ¿no? Y del sentido de sentirse de un lugar, ¿no? Para que te sientas de algún lugar, ese lugar te tiene que aceptar en tu totalidad. Vale, bueno, pues voy a intentar ir rápido, ¿vale? Primer tema escuela, idioma, cómo ven ellos la importancia de la educación. Habría que preguntarles también, ¿eh? Pero bueno, yo hablo mucho con población migrante porque creo que es la manera de conocer todo esto, ¿no? Pero también observo, ¿no? Y los datos son importantes de avance en el sistema educativo, eso es fundamental, porque algo está pasando, ¿no? El idioma, ostras, es que es lo que he dicho al principio. Si hay muchos niños que no conocen el idioma, que van llegando, si el idioma de las madres es un problema y seguimos teniendo un sistema educativo en aquellos sitios donde ocurre esto, porque no tiene que ser en todos los sitios, con la complicación que tiene eso, pues se tiene que dar alguna respuesta ante eso, porque lo que no me vale es que sigan entrando chicos y chicas sin ningún tipo de idioma a una clase generalista, porque es que no, ¿qué les aporta? Tienen que estar obligados, o sea, tienen que estar escolarizados obligatoriamente, pero claro, ocurre lo mismo que lo decías después. Es un sistema que tampoco está dando respuesta a los chavales ya jóvenes, que tienen que estar escolarizados hasta los 16 años obligatoriamente, en centros gigantes, en los que llegan, si han estado escolarizados bien antes, pues si llegan y han llegado aquí con 14 años, no es culpa de nadie esto, es la situación que se da y es muy complicado, pero no está respondiendo el sistema educativo ante todo esto. Y lo que le podemos ofrecer a estos chavales y a las siguientes generaciones serán otras, son espacios más adaptados, FPs más adaptados a lo que van a poder hacer, prometerles lo que van a poder desarrollar, porque en ese sistema no van a poder avanzar y están deseando que a los 16 años irse corriendo de allá, y mientras estén allá es complicado, ¿no? Entonces, creo que la importancia de la educación no lo hemos contado y porque además depende, ¿no? Claro que sí hay chicos y chicas que van avanzando y que lo conocen y que lo saben, y muchos padres que están muy preocupados por la educación de sus hijos, por supuesto que sí, pero en general no se dan las condiciones para que esto ocurra como debiera ocurrir, ¿vale? Muy complicado porque esto es un proceso que sigue intensificándose, ¿vale? Lo que decía Miguel, y voy muy rápido, ¿eh? Aquí he tocado muchos temas y muchos temas por encima, podríamos profundizar en muchos de ellos porque es tal.
Cuando he dicho el problema era meramente anecdótico, el problema que me refiero al problema del drama de alguien que se va de su casa. En general, claro que no es un problema la inmigración, tiene muchos retos y desafíos, y si fuera un problema da igual porque está aquí, lo tendríamos que gestionar, pero no el problema desde el punto de vista negativo desde que un problema, y los problemas hay que radicalizarlos, no ese es el problema. Si se ha entendido así, pues no, yo estoy de acuerdo con la reflexión que has dicho, o sea que no hay mayor. En cuanto a la pobreza, también estoy de acuerdo con lo que dices ahí. A lo que me refería yo, sobre todo con la pobreza, en que tenemos que conocer también esas condiciones de parte de la población para saber cómo tenemos que desarrollar programas, cuestiones también que puedan responder, porque la pobreza también genera una serie de condiciones, no siempre que, pues, como en el sistema educativo, no te permite que avances igual que alguien que tiene otras cuestiones, ¿no? Entonces yo también y con las prestaciones sociales estoy totalmente de acuerdo también, es que es así, pero también es verdad que hay que analizarlas y hay que ver qué ocurre en los sitios con este tipo de cuestiones, porque desde lo pequeño podemos ver cuestiones, pero es verdad que no hay ningún problema desde mi punto de vista, ya están los datos con las prestaciones sociales en Navarra. Puede haber en algún momento concreto alguien o que se utilizan de una manera, no por parte del beneficiario o beneficiaria, incluso del propio sistema, y no me refiero al público, de otros temas, lo podemos hablar después, pero estoy de acuerdo completamente con eso, que la renta y centrar todo en la renta garantizada en otros temas no es ningún problema o no debiera de ser, y menos mal que existen, porque si no, pues estaríamos tal. Y lo último que has dicho el razonamiento de por qué vienen, ¿no? Yo creo que el 100% de la gente que viene para intentar vivir mejor. No hay, yo creo que es tan sencillo como eso. ¿Por qué tienen que venir a un sitio que en general es diferente, no conocen mucha gente el idioma, tienen que adaptarse, tienen que vivir en sitios tal? Yo estoy de acuerdo con lo que decías antes, Miguel, de la vivienda. Creo que lo comentaba antes, saltándome. La vivienda es el principal. Si no hay vivienda no vas a un sitio, es lo principal, por eso también hay configuración, pero no solo es el único. Entonces, ¿por qué vienen? Para buscarse mejor la vida, para vivir mejor, para que puedan también, hablando con mucha gente, mucho más que las ayudas, valoran el poder ir al médico en condiciones, la educación, también, dentro del concepto, pero que hay una escuela a la que puedan ir desde el primer día, que les atiendan, que les puedan enseñar cosas, ese tipo de cosas. En el círculo ese es el que decía que tenemos que intentar seguir manteniendo o intensificando, que es lo común. ¿Por qué ha venido esta gente aquí? No, por decirlo de alguna manera. ¿De qué estamos orgullosos como sociedad? Eso es lo que tenemos que mantener, ¿no? Y tenemos muchos retos. Claro, aquí me pongo ya a hablar en 15 minutos, o sea, 45 o 50 minutos, he soltado un montón de cosas, pero claro, esto va para, bueno, un montón de cuestiones. Pero el reto de hoy, sobre todo, es generar un poco de debate, generar reflexión, que hablemos de este tema. Porque es que este tema solo se habla cuando es negativo. Es decir, cuando ocurre algo, ¿no?, que nos interpela o que de repente sale algo en el telediario. Y esta es la realidad de nuestro día a día, y cuando no pasa nada también hay que hablar. Y hay que estudiarlo y hay que poner tal, porque a mí lo último que quiero decir, y ya si queréis acabamos, es lo que he dicho desde el principio, que aceptemos que nuestra población, nuestra sociedad es esta. Ya está. Y si queremos que vaya mejor, pues hay un montón de retos, ¿no? Ya está. Y con eso, pues, pero, pues bueno, pues hay gente, o hay ahora mismo muchos riesgos que quieren poner en jaque todo esto, y lo estamos viendo en el día a día, y no hay que tomárselos a la ligera, porque pueden desestabilizar precisamente la paz social que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, intentemos que no. Gracias. Bueno, pues un placer, ha sido Gracias. maravilloso.